Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a seguir. Déjenme hacer una nota más de lo que venía diciendo al final de la segunda charla. Me recuerdo que en este libro también el Papa, ya no me acuerdo en qué contexto, pero al fin y al cabo lo voy a llevar para mi molino. Le estoy diciendo en el último punto de la segunda charla de que el Papa Benedicto dice que el católico, la fe del católico no se puede quedar en el pasado, tampoco se puede quedar en el futuro. Tiene que ser un presente que amalgame pasado y futuro. Es decir, apertura a lo nuevo en el sentido recto y bueno, este, sin menospreciar el pasado bueno y recto también, ¿verdad? El problema está en el rigidismo de los que se quedan en el pasado, que no aceptan nada nuevo, las cosas como siempre se han hecho, ¿verdad? Y los que realmente ya les queda, hasta lo nuevo ya les queda viejo, ¿verdad? Les digo, progresistas que ya quieren el cuarto, quinto concilio Vaticano II porque el segundo ya les quedó corto. Entonces, eh, el Papa Benedicto, les digo, no me acuerdo en qué contexto lo pone, pero en este mismo libro menciona que había un programa de radio, si no mal recuerdo, y si no mal recuerdo, de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, que se empezó a hablar mucho de lo que vendrá en el futuro, ¿ah? Que inclusive se metieron en cuestiones del fin del mundo y todo esto, y que esto provocó que mucha gente se suicidara. Si me preguntan a mí, ¿cuál es el peligro de los católicos futuristas o progresistas o de los católicos del pasado, añejos, tradicionalistas? Es de que eh, provoquen suicidio. Porque una persona que está asfixiada en lo rígido, repito, una cosa es ser firme y otra que ser rígido. Mi fe puede estar firme, por ejemplo, yo puedo tener un cuerpo firme, con firmeza, dar pasos, pum, 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 pum. Pero si soy rígido, no me muevo. Estoy así y no puedo moverme. Una persona que la pones y la asfixias en una fe rígida como tal, no en el estricto sentido de la palabra, esperemos que no, ¿eh? Se termina suicidando esa fe. Se suicida esa fe. Esperemos que la persona al menos no. Pero la fe se suicida en un rigidismo. Pero igual el progresismo. Me acuerdo en una universidad católica, entre comillas, que estaba dando un curso de un gran teólogo que venía a visitar la universidad, que iba a hablar de la visión líquida de los sacramentos. Y me dije, líquida de los sacramentos. Vi un poquito el programa y todo eso, y el postulado de este teólogo católico decía de que en realidad tendríamos que ver los sacramentos no como algo instituido por Cristo, ¿eh? Sino como algo que se puede mover, como lo líquido no tiene consistencia, sino se puede mover y aquí, etcétera. Inclusive decía, podemos inclusive ver la dimensión de poder agregar nuevos sacramentos. Un suicidio de la fe, ahí quedó. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto, ¿eh? No seamos católicos del pasado ni del futuro, sino del presente que amalgama pasado y futuro, ¿eh? Vamos al siguiente. Eh, la religión del hombre que se cree Dios versus la religión del Dios hombre. Este es el drama que estamos pasando, que ya lo venía pasando desde los 70 porque lo detecta Ratzinger en ese momento, pero hoy por hoy se ve con tanta claridad la religión del hombre que se cree Dios a la religión católica, que es la del Dios hombre, ¿no? Esto hago una connotación, lo voy a mencionar más adelante, porque, por ejemplo, hoy hay algunas críticas, me parecen injustas, a lo menos tómenlo como opinión personal, injustas. El Papa Francisco es como,
es que él ya no está, por ejemplo, en Fratelli Tutti, ya no dice cosas de Jesús, mencionó tan poquitas veces a Jesús. ¿Cuál es el propósito? Me parece que el propósito del Papa es empezar a las raíces. O sea, tú como, es como tu hijo, que no lo educaste en la fe y ahorita lo quieres llevar a misa. Pf, por favor. O sea, tienes que empezar primero ni siquiera a decirle Jesús, a que vea a Jesús en tu vida. Y de ahí en más a que te vea orando. Y después, mi hijo, ¿quieres venir? Y ahí te vas, ¿va? Entonces, esta gente que critica al Papa, que decir, pero es que que la unidad, que la fraternidad mundial y que no, tendrá que convertir al musulmán, que tendrá que convertirlos. Y hoy por hoy me parece una ingenuidad, porque no estamos diagnosticando cómo está la humanidad, cómo esta religión del Dios, de hacer del ser humano Dios de sí propio, se ha infiltrado por todas partes. Y creo que es legítimo. Puede haber otras mejores estrategias, no, no tengo duda, no tengo duda. Pero la que ha elegido el Papa Francisco ha sido esta. Chance y pega, chance y no pega. Por eso me parece también, la otra vez le escuché a un sacerdote que evangeliza, me parece una postura mesurada. Él decía que él no puede decir si el pontificado de Francisco es bueno o es malo, que es un pontificado que muy en especial él cree que en el futuro podremos sacar cuentas. Y chance no nos toca a nosotros, sino a los hijos de nuestros hijos y todo esto, ¿va? Porque ahí vemos el Pío XII, el cobardón que no confrontó a Hitler y todo eso, y ahorita ya que abrieron la biblioteca del Vaticano y los archivos estos secretos y todo ese tipo de cuestiones que lo ha hecho el Papa Francisco, pues nada, que el hombre, calladito, calladito, pero ayudaba a los judíos y todo esto. Pero ¿cuántos años llevamos echándole tierra al pobre de Pío XII? Entonces, si alguien no quiere y está de acuerdo en las decisiones que está haciendo el Papa Francisco, mínimo, yo le diría, sea como este sacerdote, sea prudente, porque no vaya a ser que se trague sus palabras también. Y el problema es que estamos en materias que son delicadas, o sea, hay decisiones que para donde te muevas vas a quebrar algo. Estamos tan mal en todas las cosas que tú dices, es bien complicado hacer una decisión como completamente perfecta, pura. Es complicado, complicado. Pero bueno, dice Ratzinger, la evolución que experimentamos no se presenta como regalo de arriba, sino como producto de un duro trabajo de una acción planificadora. Esta es la religión del hombre convertido en Dios, no del Dios hombre, que es de Cristo. Eh, es decir, el ser humano, está diciendo, el ser humano ha progresado no gracias a Dios, sino gracias a mi inteligencia, a mi programación. Yo no creo que el nuevo orden mundial tenga tanto poder y tenga todo como mucho católico conspiranoico se lo da. Sin embargo, existe un tipo de orden mundial de los grandes poderosos y todo esto. Pero, y creo que una de las maneras, es de que gente que tiene poder a nivel mediático, como en el caso del Papa, dudo mucho que confrontándoles gane algo. ¿Qué tal si nos infiltramos? Así como ellos tienen años infiltrándose, o infiltrar y tratar de arreglar la situación desde raíz, porque aquí hay una raíz ya con sarcoma podrida de cáncer, ¿va? Este, eh, y el problema viene ahí, de seres humanos que nos creemos Dios, que podemos ya organizar a todo el mundo, ¿va? Y ponerlos todos así, en regla, ¿va? Dice, de una acción planificadora, calculadora, creadora. De aquí que la esperanza no signifique ya para el hombre actual una expectación de lo que no está en sus manos, sino una actuación por sus propias fuerzas. El hombre aguarda la salvación de sí mismo y parece estar a punto de dársela. Esa es realmente una cuestión que hoy por hoy sí la vemos, ¿no? Parece que lo de la pandemia va a salir solamente por nuestras manos de seres humanos inteligentes, científicos y todo, y se va a arreglar el mundo solamente con nuestras capacidades, ¿verdad? Bastante ingenuo. Dice Ratzinger, cuando los hombres pusieron por primera vez su pie en la luna,
nadie pudo sustraerse al entusiasmo, al orgullo, a la alegría ante el hecho prodigioso conseguido por el hombre en este momento. No se le consideró como una victoria de una nación, sino una victoria del hombre. Pero con la alegría se mezcló una profunda tristeza. El mismo hombre que había conseguido algo tan inaudito no está en condiciones de impedir que año tras año miles e incluso millones de hombres mueran de hambre. Ya andamos en la luna y 3/4 de la población mundial muriendo de hambre. No puede ofrecer una existencia dignamente humana a millones de hombres hermanos. No es capaz de terminar la guerra y de enjugar la creciente marea del delito. Que esta cuestión de la guerra y de la violencia y los pobres es exactamente lo que se está poniendo a trabajar Francisco. Es más fácil de encontrar el camino a la luna que el camino del hombre hacia sí mismo. El poder técnico no es necesariamente un poder humano. El dominio de sí mismo está claramente en un plano completamente distinto al del dominio, del quehacer técnico. Díganme si esto que estaba diciendo en los 60s, finales de los 60s, principios de los 70s, no tiene que ver como estamos ahorita. O sea, ya están habiendo empresas que están tratando de hacer como viajes interespaciales, ¿va? Para turistas, como tal, no para cuestiones científicas. Turistas, ¿quieres ir de paseo a la estación internacional allá afuera? Listo, pues unos milloncitos y te subimos. Dios mío, y hoy 3/4 de la población no se llevó un pedazo de pan a la boca. Esto pasa cuando hay progreso sin este tipo de humanidad. Y el problema está en que yo veo muchos católicos criticando esta grave incoherencia, pero al mismo tiempo, por ejemplo, critican la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ¿cómo creen estos católicos que va a empezar a haber justicia si vamos en contra de los pilares de la doctrina social de la Iglesia que precisamente apuntan a esto? O católicos que creen que evangelizar solamente se remite a que otro se haga católico y recite el credo y el catecismo y quizá la escolástica y Santo Tomás de Aquino y todo eso. Pero está pasando frío, hambre, no importa. Esto significa esta incongruencia, hipocresía del nuevo orden mundial de los poderosos que tienen un progreso en tecnología. Esto significa que la iglesia tiene que estar en contra del progreso. Dice Ratzinger lo siguiente: sigamos adelante. No hay duda que la técnica crea nuevas posibilidades a la humanidad. El cristiano no tiene motivo alguno para tener un resentimiento antitécnico. Por eso cuidado con los católicos conspiranoicos, que no, que en la vacuna te van a meter el microchip, que en el... Es que, hermanos, tienes que hacer cuentas nada más si quisieran hacer eso. Si nos quisieran meter algo, mira, en el agua ya no lo hubieran metido, en la comida, o sea... Y la realidad es que nos han envenenado con los transgénicos desde hace años y nadie gritaba nada. Entonces tengan mucho cuidado como que por todos lados, ay, que no uses celulares y no uses esto y todo eso. Se respeta, evidentemente, yo respeto esa posición, pero aquí Benedicto dice, es decir, o sea, el católico, el cristiano no tiene motivo alguno para tener resentimiento ante los progresos técnicos. Claro, ahorita va a decir el pero, ¿eh? Dice, quien ha crecido en un mundo considerablemente pretécnico, es decir, antes de la tecnología, no siente la tentación de caer en el romanticismo de lo natural. Sabe lo difícil que era todo, la cantidad de inhumanidad que se podía reunir precisamente también en el mundo atécnico, es decir, sin técnica. Sabe que realmente ha habido una notable transformación
hacia algo mejor, más hermoso y más humano. Es que me encanta mi Ratzinger porque es el hombre que, como dicen, que la virtud está en el medio. Así, así Ratzinger. Podría ser políticamente correcto con el extremo de un lado o del otro. Él siempre justo, siempre justo. Primero, avienta la bomba de, sí, yendo a la luna, listo, pero ¿cuántos hambrientos? Díganme si eso es progreso humano. Pero al mismo tiempo, no se queda en la mera crítica de decir, ya criticó la tecnología y los avances y el progreso, por lo tanto hay que volver a lo natural, hay que volver a nada de técnica, ¿va? Así con bueyes vamos a arar la tierra vamos a lo natural, porque nos ha contaminado la tecnología y la técnica y todo ese tipo. No, no, no. Y dice, y los primeros que entienden esto son los que le tocó pasar la vida sin estos avances. Mesura en esta situación. Sigue diciendo Ratzinger, pero la misma técnica que abre tales oportunidades a la humanidad ofrece también nuevos caminos a lo antihumano. Ahí va. Le reconoce lo bueno. ¿Saben qué es lo que está haciendo aquí Ratzinger? Lo que nos dijo el nuestro Señor. Digan sí cuando es sí, no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. Pero por algo yo veo que el católico hoy por hoy tiene un problema con eso. Lo he aplicado más en el discurso político, ¿va? A tu político favorito casi le besas los pies. Oye, pero está haciendo esas injusticias. No veo, no veo, no veo, no veo. Pero él es el gran presidente, pero él es... Y a los contrincantes, no, esos son Satanás y todo esto. O sea, ¿por qué no decir, reconocerle a cualquiera lo bueno, lo malo, ante una situación que está pasando? ¿Todo está mal de cómo se está manejando la pandemia? ¿Todo está mal? ¿Realmente ustedes creen que todo está mal? Que las medidas de los gobiernos, las decisiones de la ciencia, las múltiples formas de vacunas, yo sé que hay algunas inmorales y lo que sea, pero hay otras iniciativas éticas, etcétera. O sea, todo está mal. Eso es lo que habla de una inmadurez, de un infantilismo en la fe. Claro, porque ponerte a pensar, a discernir habla de separar. A ver, espérate, como los frijoles, este es frijolito, este es una piedrita, la piedrita si la saco, ta, ta, ta. Eso lleva tiempo, eso lleva poner a trabajar la cabeza. Pero queremos todo masticadito, no queremos el ejercicio, hasta en cuestiones de la fe. No estoy criticando, simplemente estoy describiendo. ¿Qué hago para que mi hijo se acerque a la iglesia? Y lo primero que digo, mira, usted ore, convierta. No, ya hice eso. Pero vaya a visitar al Santísimo, pídale luz al Señor. No, no, pero o sea, ¿qué quiere? Receta, mira, aquí ponga 3 huevos, 2 tomates, etcétera, etcétera, y con eso se le convierte a su hijo. Por eso estamos como estamos, hermanos. ¿Me pongo o no la vacuna? No hacemos discernimiento. ¿Qué dice mi padrecito favorito, mi evangelizador favorito? Ta, 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 ta? Benedicto aquí alaba los progresos de la técnica, de la ciencia, pero también los denuncia las cosas malas. Tan sencillo como eso. Sí, no cuando es no. ¿Cuál es la bronca? Dice, pero la misma técnica que abre tales oportunidades a la humanidad ofrece también nuevos caminos a lo antihumano. No hace falta que hablemos de los últimos horrores de las armas atómicas, de las armas biológicas, de las armas químicas, aunque el acopio de terror dado con ellas permanece como una angustia secreta en algún lugar de la conciencia. Y esto lo decía en los 60, ahorita estamos peores en este tipo de armamento. Sigue diciendo Ratzinger, a esto se añade que percibimos de forma cada vez más terrible el destino de nuestras propias obras. Ojo, quiero ver a aquellos que, cómo le pegan al Papa Francisco porque se mete por la encíclica Laudato Si. ¿Qué tiene que andar defendiendo a los pescaditos? Que a los arbolitos, que el agua, que todo eso. No, que nos hable de Cristo, de los angelitos y todo esto. Esto no lo está diciendo Francisco, lo está diciendo Ratzinger, ¿eh?
A esto se añade que percibimos de forma cada vez más terrible. Esta cita que estoy leyendo parecería como una réplica, una síntesis de varios capítulos de la encíclica Laudato Si, que es la protección de la casa común, del mundo, de la naturaleza y todo esto, que de Francisco. A esto se añade que percibimos de forma cada vez más terrible el destino de nuestras propias obras. Aire, agua, tierra, los elementos de que vivimos, amenazan descomponerse en el ambiente envenenado de nuestra técnica. Ya lo estaba avisando desde los 60 Ratzinger. Las energías de que nos alimentamos nos aparecen al mismo tiempo como las fuerzas que un día nos podrían destruir. La ciudad del hombre empieza a imponernos miedo. Podría transformarse en sepultura del hombre. Y eso lo estamos viendo. O sea, el habernos creído, como es la religión del hombre, pues el hombre se cree dueño del planeta. Y el ser humano no es dueño del planeta. Dios nos dejó como administradores. Y hay que preguntarnos si hemos sido buenos administradores. Pero no tiene nada que ver con el catecismo, con la fe, con los angelitos, con la Eucaristía, etcétera. Pues no, a mí no me hablen del cuidado del ambiente. Claro, como tú tienes casa, vestido y sustento, y no pasa nada si se está fregando la selva en donde viven unos indígenas que no tienen casa, vestido y sustento, pues a ti te viene valiendo, ¿va? Sin duda, dice Ratzinger, que sería ahora demasiado sencillo. Ah, bien ahí. Ante esto dice, podremos condenar entonces el progreso, ¿ah? Porque está destruyendo la misma naturaleza que Dios nos dio para administrar. Dice, sin duda que sería ahora demasiado sencillo preparar el golpe con el mazo del teólogo y decir, por tanto, liberación de la técnica, y no por la técnica, esperanza por la fe y no contra ella. Eso sería facilito. De hecho, ya muchos evangelizadores laicos y consagrados tienen esta postura. Todo lo que ha sido tecnológico y todo eso, no, 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 porque te quieren controlar de ahí todo eso, todo es malo. No. Vamos al tiempo de las cavernas, ¿va? Dice, sin duda que sería ahora demasiado sencillo, esa sería irse por la fácil, preparar el golpe con el mazo del teólogo y decir, por tanto, liberación de la técnica. Un Dios así fundado se asemeja demasiado al Deus ex machina, de la tragedia griega que ya en Eurípides parece casi una burla de los dioses y de la fe. El mundo es de tal forma que solo un Dios que apareciese repentinamente podría ponerlo en orden. Pero esto sucede tan solo en el teatro, parece que querer decir. Con esto, la tragedia en Eurípides se encuentra menos salida que nunca, porque la realidad sigue sin Dios e injusta. El Dios cristiano no vino como Deus ex machina para poner todo en orden a base de milagros, que eso es lo que parecieran varios. ¿Cómo se va a salir de la pandemia? Un milagro de Dios. ¿Cómo vas a ser inmune a eso? No te pongas la vacuna, va a llegar una gracia de Dios. Oye, pero está comprobado de que hay ciertas cuestiones higiénicas que ayudan a no infectarte y sobre todo no contagiar y todo eso. No, 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 viene el milagro de Dios. El Dios cristiano no vino como Deus ex machina para poner todo en orden a base de milagros. Son palabras de Ratzinger, ¿eh? Desde fuera, sino que vino como hijo del hombre para construir desde dentro la pasión del hombre. Lo voy a poner en este término. Cristo, más que estar pensando, lo piensa yo creo, ¿eh? Pero más que estar pensando en eliminar el coronavirus, está al lado de los infectados del coronavirus. Más que estar pensando hacernos un milagrazo y quitarnos de esta enfermedad y de otras que ha quejado a la humanidad, por algo, Cristo prefiere estar con los enfermos, con los que están padeciendo. Oye, pero no estarían padeciendo si nos las arreglas, nos mandas un milagrito y todo eso.
El misterio de la lógica de Dios. Volvemos a lo mismo que les decía de don Enrique Suárez. ¿Por qué Cristo cuando estuvo aquí no nos dio lecciones así, clases? A ver, mira, este problema se soluciona así, así va a tener sentido tu vida, esto y esto, paso uno, paso dos, paso tres, aquí mira, organizado, haces este curso, curso avanzado, todo eso. ¿Por qué nos lo puso así, Jesús? Porque Jesús le interesaba más esas cosas que no entiendes, no entenderlas contigo, sufrirlas contigo, pasarlas contigo. Digo, ya diría Santa Catalina de Siena, ¿va? Es que no le demos vueltas. Tenemos un Dios enamorado de su criatura. Enamorado de su criatura. Que no le manda chocolates. Si es necesario, él mismo se hace chocolate, ¿va? Y esto es lo que no estamos entendiendo. Y todos, si se fijan, la visión, tanto los pro vacuna, antivacunas, pro orden mundial o anti orden mundial, todos siempre arrancan desde su seguridad, desde su proyecto de vida. No son personas que están mirando de qué manera sirvo más, de qué manera me olvido más de mí, de qué manera acompaño a los que están metidos en el hoyo. No me importa si es por culpa suya o por culpa de otro. Están en el hoyo y eso es lo que me interesa. Eso es algo semejante a lo que decía Monseñor Agrelo cuando le preguntaban con respecto a los migrantes. ¿Va? Usted defiende tanto a los migrantes, pero a ver, ¿cuál es la solución para el problema de la migración? Respuesta de Monseñor Agrelo. Yo antes de dar soluciones, tengo que responder a una cosa que me pide el Señor. Ama a tu prójimo e inclusive ama a tu enemigo. Es decir, como católico, antes de ver si este africanito que está llegando a la frontera, de cómo lo resolvemos, si lo deportamos, no lo deportamos, le damos visa, no le visa, lo tengo que amar. Es lo que me pide el Señor. El mismo Monseñor Agrelo dice, por eso tanto católico ya no piensa como católico, no piensa como cristiano, como enamorado de Cristo, piensa como sociólogo, piensa como político. Se nos olvidó que sobre todo el mandamiento es el amor. Y dice, ya después de eso, bueno, yo te puedo decir cómo a los africanos por tanto tiempo los hemos traído a nuestros países a que construyan nuestra prosperidad y ahora les damos una patada o no los dejamos entrar. ¿Quieres respuestas para ya prácticas de la migración? Empecemos a analizar el pasado, de dónde viene la cosa. Pero antes de eso, de pedirme soluciones, yo tengo que responder a un llamado que me dice mi Señor, amarás como yo te he amado. El Dios cristiano no vino como un Deus ex machina para poner todo en orden a base de milagros desde afuera, sino que vino como el Hijo del Hombre para construir desde dentro la pasión del hombre. Y este justamente es también el deber del cristiano. ¿Saben qué? Ahorita se me viene en la mente que yo he tocado varios dramas, sobre todo evidentemente temas de migrantes, pero pienso en una violada. Cuando una violada te dice, ¿y dónde estaba Dios? Mija, estaba siendo violada contigo. Queremos solucionar la violación, los católicos tenemos que empezar a entender que en cada violación violan a Cristo, no solamente esa muchachita. Queremos resolver el hambre, tenemos que entender primero que el que se está muriendo del hambre es Cristo. Y no es un cuento, es verdaderamente Cristo el que se está muriendo de hambre o de frío. Mientras no entendamos eso, van a ser puros parches y tapaderas ante lo que estamos viviendo y hasta ante lo que se nos viene. Porque pareciera que Cristo solamente pasa hambre cuando es tu hijo el que está pasando hambre, cuando eres tú o tu esposa las que están pasando hambre. Mientras sea perico de los palotes allá, no. Y es justamente es también el deber del cristiano con sufrir la pasión del ser humano desde dentro, ensanchar el ámbito del ser humano, que haya sitio en él para la presencia de Dios.
Yo digo que a veces es un tanto estéril, lo respeto, todos estos evangelizadores que están hablando que del nuevo orden mundial y que nos quieren manipular aquí, y a veces te dan ganas, tú escuchas todos esos videos y todos esos aportes y me gusta, ¿y qué se hace? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿tú tienes forma de cambiar esa realidad? De oremos y sigamos denunciando, pero eso no es solución. Digámonos la verdad, eso no soluciona. ¿Tú crees que con que le gritemos a los grandes poderosos, ustedes nos quieren dominar, nos quieren manipular, ya van a decir, ay, sí, sorry, perdón, vamos a cambiar de plan? Hay que empezar a reconocer que lo que estamos viviendo y lo que se nos viene no está en nuestras manos, no está en tus manos, ni está en mis manos. ¿Qué sí está en mis manos? Mi esposa, mis hijos, mis vecinos, el que se está muriendo enfrente. Y es a partir de esto que Dios pide una respuesta. Porque repito, tantos ya, ya saben cómo purificar a la iglesia, que de las infiltraciones y de los masones y todo eso, primero purifícate tú, que tienes adicciones de esto y de esto y de esto. Primero purifícate del trato que tienes con tu mujer. Primero purifícate de cómo tratas a tus hijos, de cómo tratas a tus empleados, etcétera. Es ahí el cambio que nos pide nuestro Señor. Es ahí donde se va forjando en el futuro, en lo que sí está en mis manos. De ahí en más, mira, yo no estoy en contra de que se denuncie y que planes y que si la ONU está haciendo eso y todo eso, pero volvemos a lo mismo. A ver, el que te está diciendo eso y tú pueden hacer algo real para cambiar eso, el 99.9% tú dices, no, es que ya llego a donde se reúnen los de las Naciones Unidas y ni al parking me van a dejar pasar. Entonces, ¿qué? ¿Y estás gastando tiempo en mortificarte en esto? Empieza a modificar la realidad que existe en tus manos. Dice Ratzinger, desde una visión completa de los factores del actuar histórico, es razonable y convincente. El hombre es la esperanza del hombre. El hombre es sin duda también el infierno del hombre y su perenne amenaza. Que la fe, en último término, se atreva a considerar al hombre como esperanza, proviene de que el hombre ya no es para ella el ser indeterminable que se va conociendo continuamente a sí mismo, sino que últimamente se llama Jesucristo. Aquí es me parece una calumnia, que le han hecho el Papa Francisco. Él quiere instaurar la religión del hombre, el antropocentrismo, el poner en el centro. No está el hombre, en el centro está Dios, hijo de tu jijurria. ¿Y qué no Dios se hizo hombre? ¿O me quieres decir, como le escuché una vez a un protestante con el que debatí, que Cristo ya perdió su humanidad en el cielo y que solamente está en divinidad? Estamos claros. Si en el centro está el hombre creyéndose Dios de sí mismo, estamos equivocados. Ese antropocentrismo hay que sacarlo. Pero desde luego que el hombre tiene que estar en el centro. ¿Por qué? Porque el hombre con mayúscula es Dios mismo, Cristo. Y que las grandes tragedias de mis hermanos los hombres es precisamente porque no entendemos la encarnación. Pero pareciera que tanto católico, ya la unión hipostática de que Dios es Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, sí es verdadero hombre, pero no me lo menciones así mucho, mucho, mucho. Me gusta más ver a Dios, a Jesús como el Dios, el de los milagros, el poderoso, y no como el hombre que pasó 30 años viviendo en la más absoluta normalidad y cotidianidad. Algunos se ofenden, pero díganme lo contrario, pruébenme lo contrario. Hasta se ofenden que yo diga que Jesús orinó, que Jesús hizo del baño, que hizo caca. Ya, sí, sí, Dios mismo hizo caca. ¿Qué falta de respeto? No respetas a nadie. ¿Hizo o no hizo caca Jesús? Esta visión divinizada
es herética. Y estos son los que se terminan diciendo, en el centro tiene que estar Dios, pero un Dios divino, no humano. No me metas nada de humano aquí, sorry. Fuera, fuera, fuera. Aquí Dios, así purito, purito. Y esos son los que se creen supercatólicos. Cuando es Dios mismo el que se ha querido unir a la naturaleza humana por toda la eternidad. Porque como diría muy bien aquel astrofísico que trabajó en la NASA, el padre Carreira, cuando nuestro cuerpo resucite, vamos a poderle dar un abrazo físicamente a Jesús y a la Virgen. No es romántico, no es poesía, verdaderamente, porque hoy por hoy el cuerpo real de Jesús, humano, transfigurado ciertamente ya, resucitado, glorificado, pero sigue teniendo y lo tendrá por toda la eternidad. No voy a abrazar a Jesús así como abstractamente, en emociones. No, 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 lo vas a poder abrazar con tu propio cuerpo. Porque el que no se arrepiente de haber tomado condición humana es el propio Dios. Son estos supercatólicos que con tal de darle porrazos al Papa Francisco, no, el Papa Francisco está poniendo demasiado al ser humano en el centro. Más lo ha puesto en el centro que el propio Dios, haciéndose hombre. Más que eso, es Dios mismo que le ha dado ese valor al ser humano, tomando él condición humana y de siervo, dirá Filipenses. No solamente de un humano, sino del más bajo, del último de entre los últimos. Como diría el director espiritual de Charles de Foucault, Cristo ha tomado el último lugar y nadie se lo va a poder arrebatar. Cristo no solamente ha tomado condición humana, se ha hecho hombre, sin dejar de ser Dios, sino se ha hecho el último de todos los hombres. Si estos católicos ya se incomodan porque el Papa Francisco está poniendo en el centro al ser humano y además al pobre, ¿qué no es esa una definición de Cristo? ¿Qué no Cristo es verdaderamente hombre y el último de los hombres? La dejo, ahí lo van meditando. Desde una visión, dice Ratzinger, completa de los factores del actuar histórico es razonable y convincente. El hombre es la esperanza del hombre y el hombre sin duda también el infierno del hombre y su perenne amenaza. Que la fe en el último término se atreva a considerar al hombre como esperanza proviene de que el hombre ya no es para ella el ser indeterminable que se va conociendo continuamente a sí mismo, sino que últimamente se llama Jesucristo. Él es el hombre en mayúscula. En Él y definitivamente solo en Él es el hombre la esperanza del hombre. Pero esto significa al mismo tiempo que Dios no quiso ser la esperanza del hombre de otra forma que en cuanto que Él mismo se hizo hombre. Cristo no quiso darle la esperanza a la humanidad, decir, ahí les va, un poquito de esperanza, agárrela, ahí les va, agárrela. No, Él quiso, dice, pero esto significa al mismo tiempo, dice Ratzinger, que Dios no quiso ser la esperanza del hombre de otra forma que en cuanto que Él mismo se hizo hombre. El reino de Dios será la ciudad del hombre. El Nuevo Testamento concluye con la visión de esta ciudad. Sin duda, esta ciudad significa el fin y la destrucción de todas nuestras planificaciones. Viene de arriba, pero viene solo porque y cuando el hombre, pero viene solo porque y cuando el hombre ha recorrido y apurado el ámbito de ser de hombre todo lo que ha podido. O sea, aquí está uniendo la parte del camino que les decía al principio, porque ¿quién puede decirme? Incluyendo a aquellos que se dicen supercatólicos y que tienen la doctrina y todo esto, yo les preguntaría, ¿tú estás ya a la medida del hombre en mayúscula, que es Cristo? No, todos vamos en proceso. Y es lo que está aquí diciendo Ratzinger. El problema es poner al hombre
Dios del ser humano, Dios de mí mismo, arrogante, soberbio. Si vamos a poner para discernir las cosas en el centro a ese hombre, no, pues así nos va a ir, así nos está yendo. Pero si pones al hombre en esa dignidad que Dios le ha dado desde el mismo momento de su creación, ya no se diga desde el momento que Él mismo se ha hecho hombre, el Dios mismo se ha hecho hombre, con esta misión de santificación, con esta vocación, este llamado a asemejarnos al hombre en mayúscula que es Cristo. Pero es eso, es un proceso, ahí vamos bien. Ahí no nos tiene que dar miedo de que el hombre sea el centro, porque es un hombre que está intentando asemejarse al hombre con mayúscula. Y es ahí donde tenemos que empezar ese proceso. Viene la última parte. Yo no sé si... No, son 40 minutos. No creo que... Voy arrancando algunas cositas. Ahora sí, ya empieza el discurso en donde él se mete pues en cuestiones ya concretas de cómo él ve que la iglesia del futuro va a ser. Él tal cual este capítulo último lo pone como la iglesia del 2000. Imagínate, ya vamos en el 2021. Ya muchas de las cosas que dice aquí evidentemente han pasado, pero otras creo que son para discernir, siempre recordando la introducción que el mismo Benedicto o Ratzinger hizo, ¿eh? Que no es la intención de lo que él está diciendo va a pasar hacia rajatabla, etcétera, no, ¿no? Dice lo siguiente: el teólogo no es un adivino, tampoco es un futurólogo que por los factores calculables del presente deduce el futuro. Su oficio escapa bastante al cálculo. El que es el y gran teólogo, en automático, está diciendo, eh, por una indirecta está diciendo, no estén esperando, yo soy yo, el teólogo que le está hablando, no esperen que les dé recetas así como los que dicen, se va a acabar el mundo en 3 minutos o en 2 años, esto va a pasar en el mes tal cual. Está diciendo, no esperen eso de mí en pocas palabras, ¿no? Su oficio escapa bastante al cálculo. Solo en una mínima parte podría, por tanto, ser objeto de la futurología, que no es tampoco adivinación, sino que constata, lo calculable y debe dejar en suspenso lo incalculable. ¿Qué es lo que hace un católico sano ante las realidades y el futuro y todo esto? Tomar, volvemos, el pasado, el presente, las cuestiones históricas que lo va a mencionar y todo esto, y con prudencia decir, bueno, en esto se pueden hacer ciertos cálculos. Vamos, parece que vamos a irnos por acá, parece que esto va a venir, todo esto. En estos elementos que no se pueden calcular ni me meto. Por eso tengan mucho cuidado quien, así como casi como director de tour turístico, te pone todo el plan, mira, vamos a parar en esta ciudad y luego vamos a bajar esta tienda y luego Tengan mucho cuidado como católicos guiarse por gente que les hace interpretaciones del futuro así. Dice Ratzinger, es tampoco adivinación, sino que constata lo calculable y debe dejar en suspenso lo incalculable, ya que la fe y la iglesia se internan hasta esa profundidad del hombre de la que brota continuamente lo nuevo creador, lo inesperado y no planificado. Su futuro sigue siéndonos oculto incluso en época de la futurología. ¿Quién al morir Pío XII hubiera podido predecir el Vaticano o la evolución posconciliar? ¿O quién se hubiera atrevido a predecir el Vaticano I cuando Pío VI, secuestrado por las tropas de la joven República Francesa, murió prisionero en Valencia en 1799? Cuando uno escucha a católicos dar cuestiones que realmente son futurología, eh, uno piensa a veces, ¿estos sabrán que Dios puede hacer así y pase
totalmente todo lo contrario. En otros, no sé, me acuerdo si es una de las entrevistas, Benedicto XVI, bueno, y ahí creo que era el cardenal Ratzinger, pero decía que en esto de discernir lo que está pasando y todo esto, siempre que hay tender y nunca olvidarse de la libertad humana. Pero es que la profecía dice que va a pasar así, así, así. Pero está la libertad humana y la libertad humana hasta la respeta el Señor. Ahí tenemos en el caso de Jonás. O sea, Jonás ya se estaba preparando para que Dios, y quiero ver, es más, hasta agarró palomitas y todo, a ver, quiero que destruya Nínive, tas, 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 tas. Pero nada, que sí se convirtieron. Oye, me estás dejando en ridículo la profe. ¿Qué onda acá? Entonces, tengan cuidado porque ahora no es que nos va a pasar esto y va a pasar el otro y todo eso. Y te lo dicen con tanta seguridad. "Ay, va a pasar y esto y esto". Repito aquí las preguntas del Papa, bueno, en este caso el sacerdote Ratzinger. ¿Quién al morir Pío XII hubiera podido predecir el Vaticano segundo o la evolución posconciliar? ¿O quién se hubiera atrevido a predecir el Vaticano I cuando Pío VI, secuestrado por las tropas de la joven República Francesa, murió prisionero en Valencia en 1799? Sigue diciendo Ratzinger, seamos por tanto cautos con los pronósticos. Todavía vale la frase de Agustín de que el hombre es un abismo. Lo que de ahí sube nadie puede verlo de antemano. ¿Saben qué? Ahorita dejen parar aquí. Eh, por ejemplo, ahorita con el presidente que tenemos acá en Estados Unidos, que hay que decirlo, es terrible en cuestiones progresistas. Pero, por ejemplo, les mencionaba de que Monseñor Chávez dice que cuando Biden era vicepresidente, hizo una visita con México, con Obama, y quiso conocer a la Virgen de Guadalupe, porque pues él se dice católico. Y Monseñor Chávez lo subió literalmente a presentarla, a ponerle cara a cara con la Virgen. ¿Verdad? Ya ven que tienen un cuartito atrás y le dan vuelta a la Virgen y ya la puedes ver cara a cara, así. Dice que Biden se arrodilló y se puso a llorar y llorar y llorar y no lo podían calmar. Claro, uno podría decir, ojalá así llorara por los hijos, por los niños abortados, ¿verdad? Porque es un proaborto. Pero tú dices, pero tampoco es una actuación, al menos como lo cuenta Monseñor Chávez. Entonces yo preguntaría, evidentemente, por lo que ha mostrado, le esperan 4 años terribles a Estados Unidos en muchas áreas. Pero alguien puede pensar y decir, ¿qué tal si en el primer año experimenta una conversión y termina siendo todo lo contrario? Yo he visto a los católicos más conservadores que se sentirían desilusionados, aunque lo quieran negar. Oye, ¿cómo se pueden sentir desilusionados que se llega a convertir completamente? No, porque es que necesitan el enemigo con quien pelear en el ring. A veces uno llega a unas posiciones de fe que estás contradiciendo a una persona que anda mal y luego que sea, pero es que en el fondo deseas que no cambie. ¿Por qué? Porque necesitas ese pastar. Todavía vale la frase de Agustín de que el hombre es un abismo. Lo que de ahí sube nadie puede verlo de antemano. ¿Saben que ahorita también me está acordando? No sé si sea cierto, esto creo que he escuchado por ahí, que Reagan, por ejemplo, que fue el último que dio un tipo de reforma migratoria, parece que la esposa soñó algo que él tenía que hacer a favor y como era bastante religioso también, creo que también pasó eso un poco, aunque no le hizo caso, con la esposa de Pilato. Yo decía un poco eso con Trump, ¿eh? Decía, chance y Trump se vuelve más compasivo en las medidas cruelísimas que tuvo para con los migrantes a través de Melania, ¿verdad? De su esposa. Pero es que hoy por hoy el católico desahucia a otros. Pero es que siempre ha sido un abortista, siempre ha sido... O sea, entonces ya dejemos de evangelizar, ya está todo fregado, punto, y listo. Quien hoy no desea honestamente, no de boquita, honestamente, no cree posible que Bill Gates,
ponme al presidente que tú quieras, al presidente chino, lo que tú quieras, puede tener una experiencia de conversión y darle la vuelta al calcetín, como decimos en México, o la vuelta a la tortilla, que no me venga a presumir de una fe católica. Una fe católica que desahucia al que está errado ahorita. Listo, mientras esté errado hay que confrontarlo. Pero no me presentas ni un poquito de esperanza. Vamos, yo he encontrado un evangelizador, no voy a decir el nombre, que por ejemplo con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, que es terrible, evidentemente, dice que muy a fuerzas le sale una oración, ¿verdad? Pero prácticamente sabe que ese hombre es inconvertible, ¿verdad? Que eso salga de la boca de un católico. Y lo acaba de decir también creo que con Kamala y con Biden y todo eso. En serio. Digo, si me dices de un condenado, de un diablo, etcétera, pues eso sí, realmente ya no pueden dar marcha atrás. Pero un católico puede desahuciar, pero no ves el monstruo que es. Ratzinger, que era muy, y esto lo dice porque Ratzinger, enamorado de San Agustín, dice, todavía vale la frase de Agustín de que el hombre es un abismo. Lo que de ahí se sube, nadie puede verlo de antemano. Y quien cree que la iglesia no solo está determinada por el abismo del hombre, sino que se funda en el abismo mayor, infinito de Dios, podrá tener bastante razón para abstenerse de unas predicciones cuyo ingenuo querer saber respuestas podría ser sólo una manifestación de falta de visión histórica. Está hablando aquí de dos abismos, que en tus análisis de la realidad, y ya no sigue el futuro, chécate estos dos abismos. Es decir, dos cosas que de profundidad no las vas a entender. Primero el abismo del ser humano. No sabemos la intención de las personas. Muchas veces ni siquiera su historia ni por lo que han pasado. Y ahí hay una cosa que todo pinta que vaya a ir para allá, pero hay un abismo que no conoces y que el día de mañana haz para acá. ¿Y cuál es el otro abismo? El gran abismo, el de Dios. Pero parecería que ya tenemos representantes, secretarios, directores de comunicaciones de Dios, en el sentido de que nos va a decir, mira, con toda seguridad, el plan de Dios es este y este y este, y a las 3:15 va a mandar el terremoto, y a las No hay respeto por esos dos abismos, ¿no? Y se podrá tener, y quien cree que la iglesia no solo determinada por el mismo hombre, sino que se funda en el abismo mayor, infinito de Dios, podrá tener bastante razón para abstenerse de unas predicciones cuyo ingenuo querer saber respuestas, que es eso lo que mucha gente quiere saber respuestas, podría ser solo una manifestación de falta de visión histórica. Sigue diciendo, la mirada retrospectiva no permite predecir el futuro. Para aquellos que dicen, como esto pasó en el pasado, se va a replicar en el futuro. Aquí lo va a decir Ratzinger. Nos ayuda mucho ver el pasado para discernir lo que va a venir en el futuro. Pero no se engañen, no es una réplica, no es automático. Como pasó en el pasado, va a pasar en el futuro. Dice, la mirada retrospectiva no permite predecir el futuro, pero sí aminora la ilusión de lo completamente único y muestra que desde luego lo mismo no ha existido antes, pero sí algo comparable. En la desemejanza entre lo pasado y hoy se funda la incertidumbre de nuestras afirmaciones y lo nuevo de nuestras tareas. En lo que es semejante se funda la posibilidad de la orientación y de la corrección. Nuestra actual situación eclesial es comparable, en primer lugar, ahí viene ya para los que necesitaban un poquito ya de más carnita, y esto lo está haciendo en los 60, sin duda yo creo que es totalmente aplicable actualmente. Bueno, déjenme explicar primero rapidito el término. Aquí voy a hablar de modernismo. El modernismo es esta madre de todas las herejías, diría San Pío X, que básicamente termina como drenando la fe de su aspecto sobrenatural, termina todo bien racionalizado,
humanizado en el sentido negativo de la palabra. Es el modernismo, ¿ah? Pero ojo, vean la atención. Eh, estaría diciendo, es que el modernismo se acabaría si tuviéramos un papa como San Pío X. ¿Se acabaría o solamente se pararía por un tiempo? Vamos a ver qué dice Ratzinger. Dice, nuestra actual situación eclesial es comparable en primer lugar al periodo del llamado modernismo, a principios de siglo, y también al final del rococó, apertura definitiva de la Edad Moderna con la Ilustración y la Revolución Francesa. La crisis modernista no salió plenamente a la luz pública, sino que más bien fue interrumpida por las medidas de Pío X y por el cambio de situación espiritual tras la Primera Guerra Mundial. La crisis del presente es sólo la reanudación aplazada largo tiempo de lo entonces empezado. ¿Qué está haciendo aquí Ratzinger? Y creo que sí, lo estamos viendo en la iglesia y en muchos sentidos esta cuestión del modernismo, ¿no? Pero es que aquellos que dicen no tendría que estar Francisco, tendría que estar un Pío X. Pío X la varó, dice que también ayudó la parte de la guerra y que algunos entraron en conciencia de que el desmadre que hicimos en el mundo, todo eso ayudó a pararlo. Pero ¿qué ha terminado? Pasó eso y se ha reanudado. O sea que la cuestión no está tanto en tener un superpapa y con eso le va a dar jaque mate y va a terminar con el modernismo. Porque el gran papa y santo, porque Pío X es santo, San Pío X, solamente lo que pudo hacer es frenar. Volvemos a la parte de los abismos. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios no permitió que fuera jaque mate el gran golpe que dio San Pío X contra el modernismo? Y que solamente se haya frenado y ahorita lo tenemos acá. Misterios de Dios, ¿no? Dice Ratzinger, existen progresistas extremos, por ejemplo, la triste figura del arzobispo parisino Gobel, que acompañó atentamente todos los pasos del progreso de su época. Después, cuando ya ni esto era suficiente, abandonó alegremente el estado sacerdotal, explicando que desde el feliz comienzo de la revolución no había necesidad de otro culto nacional que el de la libertad y la igualdad. Participó en la veneración de la diosa Razón en Notre Dame, aunque a fin de cuentas el progreso pasó también sobre él. Bajo Robespierre el ateísmo volvió repentinamente a ser delito y así el que en un tiempo fuera arzobispo fue llevado a la guillotina y ejecutado como ateo. Esto creo que también hay semejanzas. Bueno, lo que estamos viendo y más ahora, que fue la semana pasada, ya los obispos estos alemanes que se le han revelado al Papa con esto de los cambios que quieren hacer y todo esto, pues ya están avisando y realmente vi una editorial del padre Santiago Martín que me pareció perfecta. O sea, estos en realidad no están esperando el beneplácito de Francisco. Saben que no van a tener lo que ellos quieren, ¿verdad? O sea, lo que están preparando realmente es un cisma. Esto es hasta lo que nos alcanzan. Dios saca una sobre la manga y hace una cosa para bien. O simplemente termina permitiendo el curso normal de lo que va. Y para lo que va hay que decir, ¿viene al parecer un tipo de cisma dentro de la iglesia? Pues parece que sí. Igual de este obispo parisino y todo esto que terminó adorando la diosa Razón que se puso en Notre Dame, ¿no? Que eh, evidentemente viene lo de la Pachamama, que es un tema que evidentemente hablé ya hace tiempo, en donde mesuradamente vamos analizando. ¿Hasta qué punto tú ves la cara del Papa cuando estaban haciendo estos arrodillándose y todo esto? Tú ves la cara del Papa y no es la de alguien que sabía que iba a pasar eso. Y después con sus propias palabras dijo, el trato a esta imagen no era un aspecto de idolatría. Y tú puedes decir, pero ¿y qué pasó? Pero el problema está, ¿en todo tiene el control el Papa? ¿En todo tiene el control el Papa? Pasó lo mismo con lo del el nacimiento, ¿ah? O sea, ¿tú crees que el Papa dijo, a ver, yo lo elijo, a ver, déjame poner etcétera? Hubo una persona que me dijo, sí, todo, a lo menos él sabe y todo.
Y yo le dije, un poco con ironía, le dije, o sea, ¿me quieres decir que el Papa sabe si ponen en los baños del Vaticano del rollo de papel del pachoncito o del perfumado? Digo, para que me entendiera, o sea, si vamos a decir que todo lo que se hace en el Vaticano, tan no todo lo tiene en control, que ya vemos que al tercero en su mando le sacaron con una cuestión de corrupción y todo ese tipo de cuestiones de dineros, y lo tiene ahí tercero al mando. Hay que decirlo con la verdad, hay mala leche contra el Papa Francisco. Yo no, como lo he dicho, yo no quito de que él ha sido ambiguo en muchos sentidos, que listo, listo, listo. Pero al fin y al cabo es el que tiene el ministerio petrino. Un ministerio petrino que a mí como católico me obliga, en el buen sentido de la palabra, me obliga no solamente a respaldarlo, a quererlo. Por ahí hay un evangelizador que pone un ejemplo que dice, pero es que es como gerente. O sea, yo reconozco que el Papa es el gerente, etcétera, pero puede ser un gerente malo, ¿eh? Y puede ser y no puede estar uno puede en contra de él. Por ejemplo, con la persona que más estoy en contra es, por ejemplo, con mi esposa, con la que más estoy en conflicto. Pero aquí a mí me gustaría decirle a ese evangelizador, listo, ciertamente, no tienes que estar en acuerdo con todo el Papa y listo, ¿ah? Pero cuando yo veo que tus videos son friegue, 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 crítica y crítica y crítica, y crítica, nunca le sacas básicamente algo bueno, mucho menos algo que vea uno el amor, la ternura, el cariño, ya no por Francisco, por la figura del ministerio petrino, te preguntaría, entonces, listo, te peleas con tu esposa, ya que estás poniéndolo como analogía, pero fuera de las peleas, tú no tienes un piropo después, un besito, un reconocerle lo bueno. Digo, si ya va a poner el ejemplo de que critica al Papa por eso, porque critica a él también y tiene conflictos y no está de acuerdo con su esposa, quiero ver que persevera en el matrimonio solamente sacándole los trapitos malos a su esposa, sin reconocerle lo bueno, sin ser tierno en los momentos de ternura. Sin todo, eso no lo ha tenido con el Papa. Que no me venga a poner este tipo de analogías. Sigue Ratzinger. ¿Quién se da a sí mismo? Esto es una cosa hermosa, dice. Quien se da a sí mismo crea futuro. ¿Cuál es el futuro de la iglesia y del mundo? Católicamente tenemos que empezar a revisar qué tanto te estás dando tú. Porque los que definen el futuro, para bien evidentemente, son los que se dan. Los que se están dando actualmente. Y volvemos a lo mismo. Y en su entorno, en el aquí y el ahora. Quien se da a sí mismo, crea futuro. Quien solo quiere instruir, quien solo quisiera cambiar a los otros, permanece estéril. La repito. Quien se da a sí mismo, crea futuro. Quien solo quiere instruir, quien solo quisiera cambiar a los otros, permanece estéril. Se me están esterilizando muchos que quieren cambiar al Papa Francisco y que la iglesia en esto y que el obispo y que todo eso. Y gastan su tiempo en querer cambiar al otro y no en donarse ellos. Y no en fundirse, en negarse a sí mismo y ser una ofrenda. Una última vez, si me lo permiten. Quien se da a sí mismo, dice Ratzinger, quien se da a sí mismo crea futuro. Quien solo quiere instruir, quien solo quisiera cambiar a los otros, permanece estéril. El futuro de la iglesia puede venir y solo vendrá también hoy de la fuerza de aquellos que tienen raíces profundas y viven de la plenitud pura de su fe. No vendrá de aquellos que solo dan recetas. No vendrá de aquellos que solo se acomodan al instante actual. Con esto del instante actual lo mencionaba la otra vez. Hay evangelizadores que dicen, pero es que no hay que ceder ante el nuevo orden mundial. Y hasta a veces hasta lo acusan a uno. Y tú te has callado ante el nuevo orden mundial. No conoces la evangelización que hago. Pero le digo, espérate. Simplemente a nivel político y económico, ¿cuál es la base del nuevo orden mundial?
la violación a la doctrina social de la Iglesia. Quiero que me saquen a todos estos superdefensores que no callan ante las cosas malas del nuevo orden mundial. ¿Cuántas veces les han visto predicar doctrina social de la Iglesia? Los cambios, el futuro verdadero no vendrá de aquellos que solo se acomodan al instante actual. Esto es lo de moda, esto es lo que, por ejemplo, en YouTube me va a dar vistas, y si estoy monetizando mejor, porque esto se traduce en dinero, pues listo, vamos a hablar de esto, y vamos a hablar de la profecía esta, y vamos a ver ventajosos del instante actual. No les interesa verdaderamente poner luz ante lo que está pasando, porque no la han puesto ni siquiera en el pasado. Le gritan al nuevo orden mundial y ustedes quieren manipular y todos vienen manipulando desde hace rato. Vienen violando el pilar de la dignidad humana, el pilar del bien común, el pilar de la solidaridad, el pilar de la subsidiariedad, el pilar del fin universal de los bienes, etc. Eso es doctrina social de la Iglesia. Que me digan estos católicos por qué se han callado con esto cuando la doctrina social de la Iglesia tiene años, décadas. Son de los que se acomodan al instante actual. Entonces, déjeme repetir desde el principio. Ratzinger dice, el futuro de la Iglesia puede venir y solo vendrá también hoy de la fuerza de aquellos que tienen raíces profundas y viven de la plenitud pura de su fe. No vendrá de aquellos que solo dan recetas. No vendrá de aquellos que solo se acomodan al instante actual. No vendrá de los que critican solo a los otros y se aceptan a sí mismos como norma infalible. Porque no, el Papa se equivoca, ellos no, ¿eh? No, Francisco sí, ellos no. Me decía uno de estos evangelizadores de youtubers que le hablé en privado de esto y me dice, no, yo sí reconozco que tengo muchos defectos y todo esto, pero se los pongo a los pies del Señor. Ay, qué bonito. O sea, tus defectos a los pies del Señor, los defectos del Papa en público. Y hasta te burlas también. Es de asco, es de asco. No vendrá de aquellos que solo se acomodan al instante actual. No vendrán de los que critican solo a los otros y se aceptan a sí mismos como norma infalible. Por eso tampoco vendrán de aquellos que solo escogen el camino más cómodo. Los que evitan, estos son los otros. No me voy a meter en problemas. Allá que si se hace bien, se hace mal, yo mejor aquí va. Aquí cuido, aquí soy políticamente correcto, trato a todo bien, así veo que en una comunidad están haciendo las cosas mal, pero no les voy a decir nada porque si no ya no me invitan y si no me invitan no puedo vender mi material, y si no venden mi material no me dan donación y todo ese tipo de cosas. Que los hay, ¿eh? Hay muchos que están predicando una evangelización de palmaditas, todo bien, todo está perfecto en la iglesia, perfecto. ¿Por qué? Porque si confrontas, si aleccionas, si corriges, no te vuelven a invitar. Por eso tampoco vendrán de aquellos que solo escogen el camino más cómodo, los que evitan la pasión de la fe y tienen por falso y superado por tiranía y legalidad todo lo que exige al hombre, lo que le duele, lo que le obliga a renunciar a sí mismo. Digámoslo positivamente, el futuro de la Iglesia también ahora, como siempre, ha de ser acuñado nuevamente por los santos, por hombres, por tanto, que perciben algo más que las frases que son precisamente modernas, por hombres que pueden ver más que los demás, porque su vida tiene mayores vuelos. El desprendimiento que libera a los hombres solo se alcanza para las pequeñas renuncias diarias de sí mismos. ¿Cuántos quieren arreglar la iglesia? Están topeteados, tienen zapatos que no se han puesto en 6 meses, se agarran de esto, se agarran del otro y todo eso. El desprendimiento que libera a los hombres, evidentemente no solamente habla de desprendimiento material, en otros tipos, pero a lo que voy es, siempre esta noción de sentirte el bueno de la película te va a llamar a agarrarte, a trincherarte, a hacerte rígido, a tener seguridades. El desprendimiento que libera a los hombres solo se alcanza por las pequeñas renuncias diarias a sí mismo. En esta pasión diaria por la cual únicamente puede experimentar el hombre de que múltiples formas le ata su propio yo.
En esta pasión diaria y solo en ella se va abriendo el hombre palmo a palmo. El hombre solo ve tanto cuanto ha vivido y sufrido. Se va clara. El hombre solo ve tanto cuanto ha vivido y sufrido. ¿Qué signos de los tiempos podemos ver, por ejemplo, en el drama de los migrantes? Y ves católicos levantando el dedito. Hay que respetar la ley. Y esto, que se queden en su país. Claro, ellos no han vivido ni sufrido esa realidad. No necesitas vivir y sufrir una realidad para entenderla, se ha dicho de paso. Pero está claro que muchos hacen juicios desde tener el aire acondicionado aquí. Y desde ahí pontifican en teología, en política, en economía. Súper católicos, ¿eh? Dice Ratzinger, el hombre solo ve tanto cuanto ha vivido y sufrido. Si hoy apenas podemos percibir a Dios es porque nos resulta muy fácil escapar a nosotros mismos, huir de la profundidad de nuestra existencia al sopor de cualquier comodidad. Así lo que es más profundo en nosotros sigue estando inexplorado. Si es verdad que solo se ve bien con el corazón, cuán ciegos estamos todos. Esto yo lo he mencionado de pongo el ejemplo de que si el Señor se nos aparece y nos dice, mira, pecador por esto, esto y esto y esto. Aunque seas un soberbio, pues tú ves el fruto de tu pecado y tú dices, bueno, el Señor se me apareció y me dijo, asesino, estás viendo al muerto ahí al lado que mataste hace 5 minutos. Pues aunque te reviente de soberbia, pues lo reconoces, pues listo. Pero ¿saben cuál es lo que no toleraríamos? Yo creo que la gran mayoría es que hoy se nos apareciera Dios y nos dijera, tú crees que tienes esta virtud, pero es una tapadera. Tú te crees bueno y virtuoso en y esta cosa es pura tapadera. Es una cosa que tú te has construido para sentirte psicológicamente tranquilo. Pero en el fondo no te conoces. Eres peor de lo que tú crees, ¿verdad? Claro, también nos diría, así te amo, pero ojalá no fuera cínico. Por eso diría San Juan de Ávila, siempre beneficiaremos más a la iglesia revisando la propia conciencia que la conciencia ajena. Sigue diciendo Ratzinger, ¿y esto qué significa en nuestra cuestión? Pues significa que las grandes palabras de quienes nos profetizan una iglesia sin Dios y sin fe son discursos vacíos. Este es un golpe a los progresistas, ¿no? No necesitamos una iglesia que celebre en oraciones políticas el culto de la acción. No es completamente superflua y perecedera con toda espontaneidad. Permanecerá la iglesia de Cristo, la iglesia que cree en el Dios que se ha hecho hombre y nos promete vida más allá de la muerte. Del mismo modo, el sacerdote que solo es un funcionario social puede ser sustituido por psicoterapeutas y otros especialistas. Tristemente es una realidad que sí vemos, ¿eh? Sacerdotes que están en primera fila, en voluntariados y todo esto, y remotamente, si bien nos va, por ahí una vez al mes sentado confesando. Padrecito, darle de comer a los pobres, deme chance a mí, yo soy laico, tengo que entrar. Pero póngase usted a dar lo que nadie más puede darnos más que usted como sacerdote. Dice Ratzinger, el sacerdote que no... del mismo modo, el sacerdote que solo es un funcionario social puede ser sustituido por psicoterapeutas y otros especialistas. Pero el sacerdote que no es especialista, que no se está mirando al espejo al dar asesoramiento ministerial, sino que a partir de Dios se pone a la disposición de los hombres, que está a su servicio en su tristeza, en su alegría, en su esperanza y en su angustia, este seguirá siendo muy necesario. Demos un paso más. De la iglesia de hoy saldrá también esta vez una iglesia que ha perdido mucho. Se hará pequeña. Deberá empezar completamente de nuevo. Y esto les decía cuando ya saqué ese trozo en la otra charla. Hoy que se habla del gran reseteo, pues aquí, en pocas palabras, Benedicto XVI, Ratzinger, está diciendo que la iglesia del futuro va a necesitar un reseteo, pero del bueno. Es decir, que la iglesia reinicie, en el buen sentido de la palabra, a cosas que hoy
no con cosas malas, con cosas buenas, pero que hoy están estorbando. Dice, se hará pequeña. Díganme si no, cuando hoy los evangelizadores pueden, tienen una fecha con un grupito de 5 viejitas, si es que la dan, hay evangelizadores que ni ya dan esas citas, ¿va? No agendan ese tipo de reuniones. 5 viejitas, pero de pronto el mismo día le dicen, ya les confirmó, y le dicen, ¿sabes qué? Va a haber un evento de 15,000 personas en el Convention Center. Ah, ¿qué creen que va a ser? Se va. ¿Por qué? Porque allá le va a llegar más. Porque allá va a llevar más almas a Cristo. No me vengas con chorradas, dirían los españoles. Tú no estás entendiendo la fe como la ve Cristo, mucho menos la iglesia. Y menos la iglesia que nos está apuntando aquí Ratzinger. Se hará pequeña. Deberá empezar completamente de nuevo. No podrá ya llenar muchos de los edificios construidos en la coyuntura más propicia. Esto lo estamos viendo ahorita. Al disminuir el número de sus adeptos, perderá muchos de sus privilegios en la sociedad. Esto creo que ya se cumplió. Yo siempre les digo, díganme un solo país que da la cara por la iglesia hoy, políticamente. No. Hoy por hoy la iglesia no tiene respaldos políticos. Como antes sí, salía el rey de España, salía el de Francia y todo esto. Pero esto no es para que nos llevemos miedo. Es la alegría de saber que esto le viene a la iglesia. Y solamente experimentan la alegría los que entienden el valor de la pequeñez, el valor de la pobreza, el valor de la humildad, el valor de ir a lo esencial. Los que están agarrados de esta iglesia, que también fue bien, no está mal, suntuosa, con edificios, con dominio, con peso político, y que podía decir un obispo esto y tiene a veces más peso que el propio presidente, etc. Eso se van a frustrar, porque ya no le toca a la iglesia eso. Se habrá de presentar a sí misma de forma mucho más acentuada que hasta ahora, como comunidad voluntaria a la que sólo se llega por la decisión libre, como comunidad pequeña. Habrá de necesitar de modo mucho más acentuado la iniciativa de sus miembros particulares. Conocerán también sin duda formas ministeriales nuevas y consagrará sacerdotes a cristianos probados que permanezcan en su profesión. Que esto yo no mencionaba, que esto yo creo que va un poquito tarde. ¿Se creen que si la iglesia ya hubiera ordenado sacerdotes que son, por ejemplo, médicos, hoy que no dejan pasar al sacerdote en algunos países con los del COVID y todo esto, imagínate la gran bendición que el doctor que te está tratando es sacerdote? O sea, te va a dar oxígeno y a la vez te da los santos óleos. Pero de mí se acuerdan. Esto, muchos de los conservadores, no, 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 si les digo que ya están poniendo huevo porque el Papa puso a una religiosa a opinar y a tener cierto voto en el sino de los obispos, cuadriculados. Conocerán también sin duda formas ministeriales nuevas y no las está ordenando sacerdotisas. El Papa Francisco quedó claro, en eso. La última palabra la dio Juan Pablo II y no hay forma para dónde hacerse. Si llegara un papa y ordenara a mujeres, serían inválidas. O sea, de ahí no hay para dónde hacerse. Conocerán también sin duda formas ministeriales nuevas y consagrarán sacerdotes a cristianos probados que permanezcan en su profesión. En muchas comunidades pequeñas, por ejemplo, en los grupos sociales homogéneos, la pastoral normal se realizará de esta forma. Junto a esto, el sacerdote plenamente dedicado al ministerio, como hasta ahora, seguirá siendo indispensable. Es decir, va a haber sacerdotes enteramente ahí, pero está diciendo, la iglesia del futuro va a requerir sacerdotes que están metidos en ciertas circunstancias, no en una parroquia. Por eso a mí se me viene mucho esto eh, de hoy por hoy está mal que el sacerdote ande brincando acá y ande en mítines políticos y todo ese tipo de cuestiones, puedes decir, mientras puede estar dándole prioridad a los sacramentos. Pero el Papa está diciendo aquí, bueno, Ratzinger está diciendo, va a haber sacerdotes necesidad que se dediquen a eso, pero van a necesitar sacerdotes, vamos a ser infiltrados como profesionales. Pero todo esto cambios, todos estos cambios que se pueden conjeturar, la iglesia habrá de encontrar de nuevo y con toda la decisión lo que es esencial suyo, lo que siempre ha sido su centro, la fe en el Dios Trinitario, en Jesucristo el Hijo de Dios hecho hombre,
la asistencia del Espíritu que perdura hasta el fin de los tiempos, volverá a encontrar su auténtico núcleo en la fe y en la plegaria, y volverá a experimentar los sacramentos como culto divino, no como problema de estructura litúrgica. Será una iglesia interiorizada, sin reclamar su mandato político. Ya no nos hacen caso como católicos, nos están censurando. El presidente dijo fuchi los católicos. Atrás de esas lágrimas y todo eso, hay la idea de una iglesia que queremos que sea poderosa, que rija todo eso. Lo tuvo en su tiempo y en su tiempo estuvo bien administrado. Yo sí soy de la idea que la iglesia del futuro es volver a cuando no se te ha tenido eso. Y nos va a hacer mucho bien. Será una iglesia interiorizada sin reclamar su mandato político y ni coqueteando tampoco con la izquierda ni con la derecha. Será una situación difícil, porque este proceso de cristalización y aclaración le costará muchas fuerzas valiosas. La empobrecerá, la transformará en una iglesia de los pequeños. Regreso a la primera reunión del Papa Francisco con los periodistas, el recién ordenado, elegido Papa, que hasta suspira y dice: ay, cómo deseo una iglesia pobre, cómo sueño con una iglesia pobre y para los pobres. Ratzinger. La iglesia del futuro, esta situación la empobrecerá, la transformará en una iglesia de los pequeños. El proceso será tanto más difícil porque habrá de suprimirse tanto la cerrada parcialidad sectaria como la obstinación jactanciosa. Esto de las sectas lo estamos viendo. Hay muchos ya que se dicen el remanente del Señor, ¿va? El pequeño remanente. Pero un remanente santo verdaderamente no se maneja como se manejan estas bolas de víboras, ¿va? Que avientan veneno para todos lados, ¿va? No les ve la pequeñez ni la humildad por ningún flanco. No se confunda, no es ese tipo de remanente el que está hablando aquí Ratzinger. El proceso habrá de ser largo y si se puede predecir, todo esto necesitará tiempo. El proceso habrá de ser largo y penoso hasta llegar a la renovación del siglo XIX. También fue muy largo el camino desde los falsos progresismos en víspera de la Revolución Francesa, en los cuales incluso para los obispos era de buen gusto bromear sobre los dogmas y quizá hasta dar a entender que no se había de tener de ninguna manera por segura ni siquiera la existencia de Dios, que eso también lo estamos viendo, ¿eh? Al interior de la iglesia, gente que se burla de cuestiones sagradas, ¿verdad? Y que las minimiza como si nada. Termina diciendo, pero tras la prueba de estos desgarramientos brotará una gran fuerza de una iglesia interiorizada y simplificada, porque los hombres de un mundo total y plenamente planificado serán indeciblemente solitarios. Todo esto llevará a que los seres humanos se vuelvan solitarios, ¿no? Cuando Dios haya desaparecido completamente para ellos, experimentarán su total y horrible pobreza, pues pobreza de la mala. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo completamente nuevo, como una esperanza que les sale al paso, como una respuesta que siempre han buscado en lo oculto. Así que me parece seguro que para la Iglesia vienen tiempos muy difíciles. Su auténtica crisis aún no ha comenzado. Yo diría que ya comenzó, esto lo estaba diciendo a finales de los 60. Hay que contar con graves sacudidas. No, pues se siente feo, está bien mal ahorita la iglesia y que el mundo, no, pues entonces bájese del carro, pues, si no quieren que lo sacudan. Hay que contar con graves sacudidas, pero también estoy completamente seguro de que permanecerá hasta el final no la iglesia del culto político que ya ha fracasado con Gobel, sino la iglesia de la fe. Ya no será nunca más el poder dominante en la sociedad. Yo creo que es lo más fuerte que dice. Ya no será nunca más el poder dominante. O sea, que los que están esperando de que la iglesia tenga el poder como lo tuvo en la Edad Media, e inclusive todavía en el Renacimiento y todo eso, no se hagan cuentos. Aquí está diciendo Ratzinger. Esa iglesia que tenía poder y que podía mandar un tanto a inclusive a reyes y todo eso, esa ya no va a existir. Ya no será nunca más el poder dominante en la sociedad en la medida en que lo ha sido hasta hace poco, pero florecerá de nuevo
y se hará visible a los hombres como patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. Como verán, me alargué 25 minutos más para terminar y no tener que dar otra charla más, porque aquí terminamos con esto.